El Dios en el que creemos no va precisamente a juzgar a esas series, a esos influencers, sino a ti. Eres probablemente la persona con quien más tiempo pase tu hijo si decides juzgar y además hacer lo mismo de lo cual tú juzgas, es decir, quedarte en la televisión, quedarte en tus problemas de adulto, quedarte en tus ambiciones y no atender la responsabilidad que se te ha dado, es volver tu corazón al hijo. El que estás escuchando en este momento es el tema principal de la popular serie de anime Neon Genesis Evangelion. Créeme, mi intención no es volverte otaku para nada. Simplemente quiero traer a tu memoria los recuerdos de una época, para algunos más complicada, para algunos más sencilla, pero por los problemas de la vida adulta, una que se olvida con facilidad. Estoy hablando, obviamente, de la adolescencia. ¿Y cómo voy a hacerlo? Sino a partir de los versos de esta canción, que por cierto está en su versión Lo-Fi creada por Lofilia. Dice así esta canción: un viento azul está ahora llamando a la puerta de tu corazón, y sin embargo, simplemente me estás mirando y sonriendo. Algo tocando suavemente, estás tan decidido a buscarlo que ni siquiera puedes ver tu destino todavía, con ojos tan inocentes, pero algún día creo que lo descubrirás. Eso que tienes en la espalda son alas para que vayas hacia el futuro lejano. No hay que ser demasiado inteligente para entender que esto del viento azul que está ahora llamando a la puerta de tu corazón se trata de un sentimiento triste, como una ansiedad, como una depresión, como lo que típicamente cualquier adolescente pasa por los cambios hormonales y también las situaciones que vive a diario, pero también puede ser algo un poco más profundo, algo que pues quede ahí enraizado en la mente del adolescente, del joven, y que difícilmente será quitado a menos que se tomen acciones para resolver este problema. Hablemos el día de hoy de la generación Z, los problemas que están pasando, tanto de ansiedad como depresión, pero también de aquel problema tan terrible que están viviendo. Para que me entiendan, si la vida fuera un server de Discord, de lo que estoy hablando es del autobaneo. Vamos a llamarlo así, autobaneo. El autobaneo de un server llamado Vida. La revista Forbes en 2019 lanzó el siguiente artículo, del cual daré lectura, cambiando la palabra S por autobaneo. Autobaneo, la segunda causa de muerte en la generación Z. La tasa de autobaneos entre personas de 10 a 24 años aumentó de un 56% entre 2007 a 2017, un 56%, según un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Obviamente, esto pasó de 2007 a 2017, pero tristemente esto no ha disminuido, sino probablemente haya aumentado. El aumento en el autobaneo juvenil también se ha acelerado recientemente según el informe. Entre 2007 y 2013, la tasa de autobaneos de los jóvenes creció en un promedio de 3% por año. Entre 2013 y 2017, ese número se disparó hacia 7% por año. Detalla Business Insider. Para los niños de 10 a 14 años, la tasa de autobaneo se triplicó entre 2007 y 2017, después de años de declive. Para los adolescentes entre 15 y 19 años, la tasa aumentó un 76% en el mismo periodo de tiempo. El autobaneo fue la segunda causa de muerte en las personas de 10 a 24 años en 2017. ¿Por qué los Gen Zers, los generación Z, podrían enfrentar una crisis de salud mental incluso peor que los millennials? Los nuevos datos sugieren que la generación Z, o la generación de estadounidenses nacidos durante 1997 en adelante, podría estar experimentando una crisis de salud mental aún peor que la que enfrenta la generación milenaria de mayor edad. Desde 2014, los millennials, o las personas que cumplieron 23 a 38 años en 2019, han visto un aumento del 47% en los diagnósticos de depresión mayor. Las muertes por desesperación o la muerte por autobaneo, alcohol y drogas aumentaron en la población milenaria en los últimos 10 años, y es más probable que reporten sentirse solos que otras generaciones. Para la generación Z, la crisis de enfermedad mental continúa. En 2017, 13% de los adolescentes informaron haber experimentado al menos un episodio depresivo mayor en el último año, informó el Centro de Investigación Pew. En 2007, cuando más millennials eran adolescentes, ese número era del 8%. Las redes sociales podrían estar alimentando el aumento de las enfermedades mentales, ya que la generación Z es la primera generación verdaderamente digital. El Centro de Investigaciones Pew encontró que el 45% de los adolescentes de 13 a 17 años dijeron que usan Internet casi constantemente.
El uso excesivo de las redes sociales pueden causar soledad, depresión y ansiedad, informó la Asociación de Ansiedad y Depresión de América. Los adolescentes de la generación Z le dijeron a Business Insider que el uso constante de las redes sociales estaba provocando un deseo de conexión interpersonal. Siento que confiamos demasiado a la tecnología, dijo una persona de 19 años, y realmente no apreciamos el valor de los libros, la comunicación o la comunicación interpersonal. El artículo continúa, pero bueno, ese es un problema de la generación donde, a pesar, por ejemplo, de que esta generación no se siente tan proclive a consumir alcohol o algunos estupefacientes, sí que sufren el problema de la depresión y el autobaneo más que la generación anterior. Esto es crítico, aunque el artículo denuncia que probablemente sean las redes sociales porque, bueno, tienes por una parte un despunte en el autobaneo y por otra parte también una generación digital. Bueno, más uno y se pretende que con esta revisión simplista se encuentre una correlación, ¿no? Más bien una causalidad de un evento con el otro. Volviendo a la serie del cual estaba hablando, ya hablamos un poquito del opening. Sin meternos demasiado, porque sería imposible en este reducido espacio o tiempo, quisiera describir un poco de la trama. En esencia se trata de un hombre llamado Gendo Ikari que pierde a su esposa y por el dolor que tiene decide aislarse de su hijo, el último vestigio de algo que le queda de ella. Pero cuando descubre que su hijo, llamado Shinji, le puede ser útil para volver a traer a la vida a su esposa, lo utiliza sin todavía tener un acercamiento hacia él. Hay una distancia enorme. Hay algo que se repite constantemente en esta serie, que es el dilema del puercoespín, que se trata de que los puercoespines, pese a tener frío en invierno, no pueden acercarse tanto mutuamente porque terminan dañándose unos a los otros por sus propias espinas. Entonces es difícil permanecer separados porque mueren de frío, pero también juntos porque terminan hiriéndose. Es el dilema que se aborda de muchas maneras. Hay un montón de parafernalia, robots y supuestamente ángeles y esto y lo otro, pero no te distraigas, solamente es un gancho para atraer público. La esencia es lo que he dicho. El problema del puercoespín, que es aquello que nos aleja mutuamente, ¿no? Y se muestra de una forma muy creativa en los campos AT, pero ya no voy a meterme más en la historia. Shinji vive este problema de vivir sin una madre porque fallece, pero también sin un padre porque el padre solamente piensa en el recuerdo de esta mujer. Aunque el artículo ya citado habla de un posible origen del autobaneo o su incremento en esta generación en redes sociales, en todo esto digital, me atrevería a postular una tesis quizás un poco más profunda. ¿No será el propio distanciamiento de los padres hacia los hijos? Y quiero hacer un énfasis grande, de los padres hacia los hijos. Vamos a tomar otra herramienta que nos va a ayudar mucho, hablando de otra relación de padre e hijo que fue fracturada en algún momento. En la Biblia se muestra el anunciamiento de un anciano de que pronto iba a nacer de él un hijo. Un anciano que nunca pudo tener descendencia, que estaba sirviendo en el templo, que de buenas a primeras llega un ángel y le dice: tendrás pronto un hijo, tendrás pronto un hijo. Y las palabras que elige usar el ángel y también elige usar el Lucas, que es quien recoge esta información, son las siguientes, refiriéndose al niño que iba a nacer. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto hace referencia a una profecía antigua, pero lo que hace el angelito y lo que hace también Lucas es seleccionar una parte de la profecía y darle un énfasis, un sobreénfasis para darle a entender una realidad bien preocupante en esa generación antigua. Cuando dice que esta persona tendrá el espíritu de Elías, dice que hará volver los corazones de los padres hacia los hijos, de los mayores hacia los hijos, como si los mayores fueran los que se hayan distanciado de los hijos, ¿no? Originalmente el texto en Malaquías decía de la siguiente forma: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres.
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lucas y el angelito se detienen en el tópico del corazón de los padres hacia los hijos. Se detienen ahí, no pronuncian la otra parte, que es que también este profeta iba a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres. Se detiene y hace un sobreénfasis. Dice la profecía que da el ángel y Lucas. Este personaje va a hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Hace un énfasis, incluso pareciera como que los padres son los rebeldes y no los hijos, lo que sería contraintuitivo, porque tú esperas que, bueno, el hijo es rebelde, el hijo se aleja, el hijo desprecia el consejo del padre, según lo que dice Proverbios, pero la realidad que está mostrando el autor del Evangelio de Lucas, el escritor y el ángel, es que son los padres también, sobre todo los padres, quienes están alejándose de los hijos en este acto de alejarse, siendo rebeldes, siendo ásperos, ¿no? Se le da esta profecía precisamente a un padre que nunca lo había sido o que lo será en el futuro. A Zacarías, un hombre obediente a la ley de Dios, que nunca había tenido la bendición de tener un hijo, pero se le anuncia esto, y eso seguramente le causa alegría, doblemente alegría, porque para empezar, alguien de tan avanzada edad, tener un hijo, claro que vas a hacer fiesta, claro que vas a disfrutarlo, ¿no? Obviamente no se la cree de golpe, tiene que pasar un proceso para creérsela, pero cuando ve el niño, cuando tiene en sus brazos, cuando puede pronunciar su nombre, será llamado Juan, recuerda seguramente la profecía y llega otra alegría. Saber que este niño, que quizás no va a poder ver hasta la etapa adulta porque ya es anciano, quizás no alcance a ver ni siquiera de adolescente, va a ayudar a resolver un problema enorme, grande, tremendo de su generación, que era que los corazones de los padres estaban alejados de los hijos. Es verdad que era problemático también lo contrario, seguramente existía un corazón alejado de los hijos hacia sus padres, que es lo que denuncia Malaquías, pero el foco al cual nos quieren dirigir el ángel y Lucas es el corazón de los padres está alejado del de los hijos, como parecido a la historia de Evangelion. Este papá que abandona a su hijo completamente y que está tan obsesionado por la relación perdida con la madre que simplemente le utiliza. De hecho, es sumamente áspero. Es, digamos, un ejemplo de los peores padres que puedas ver en la historia del cine, de la animación, de todo, ¿no? Sin embargo, en la última película, perdón si te estoy volviendo otaku, discúlpame, en la última película, Twice Upon Attack, al final se ve la reconciliación y la redención de Gendo respecto a su hijo. Hay una escena que ocurre en un espacio mental, que están ambos en un vagón del tren y pueden tener una plática en donde Gendo se termina enterando que aquella persona que tantas veces rechazó por buscar un sueño inalcanzable era precisamente el sueño que tanto estaba buscando. ¿Quién más que tu hijo para poder tener un pedazo de lo que fue tu esposa? Shinji era precisamente el legado que su esposa dejó para poder compartir todavía tiempo de calidad a pesar de que había salido de este plano existencial. Y una reconciliación breve pero realmente significativa que para fans y no fans, ver esa escena, aunque no tengas demasiado contexto, es oro molido cuando quizás muchos de nosotros siendo millennials no pudimos resolver problemas similares. Creo que es muy fácil gritar generación de cristal, es muy fácil acusar a los millennials, senials, alfa, de que no se han hecho de la misma madera que una generación boomer, etc. Pero ese distanciamiento no es quizás el motivo o un motivo mucho más coherente de la crisis mental que estamos viviendo. Y yo me siento feliz de alguna forma en que los alfa y un poco también los senials son más proclives a pedir ayuda a un doctor, a un psiquiatra, a un terapeuta para atenderse esas necesidades que tienen. Creo que es bueno, creo que es mejor a no tenerlo. Sin embargo, los números siguen corriendo, siguen aumentando. La soledad ha sido probadísimo, la falta de apegos familiares ha sido probado ampliamente que acaba al hombre mucho más rápido de lo que otras cosas, otros malos hábitos lo acaban. Hace tiempo había un estudio de por qué los italianos vivían tanto pese a tener una comida o una dieta basada básicamente en pasta, tomate y carne. Y se dieron cuenta que el vivir en comunidades de 3 o 4 generaciones era un alivio a la soledad que era mucho más, un problema mucho más grande
que la propia mala alimentación o el sedentarismo. ¿No será que esos chicos, que si bien también se han alejado de sus padres, han resentido el alejamiento de sus padres hacia ellos, que lo resienten tanto que no saben manejar esa emoción ni siquiera con los recursos psiquiátricos y que están a su disposición y psicológicos? Me lo pregunto y quisiera preguntártelo a ti. Shinji tuvo un cierre, y aunque Zacarías no pudo ver a su hijo cumpliendo esa labor tan bella, pudo descansar en que su simiente, que quizás iba a poder tratar poco, iba a poder hacer un cambio significativo. Al final de cuentas, la labor de Juan el Bautista, que después se va a conocer de esa forma, iba a ser simplemente preparar el camino. Este acto de volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los rebeldes a los justos, y otras cosas llamadas arrepentimiento, era el paso base sobre el cual podría trabajar el maestro y crear no solamente un ambiente familiar sano, sino uno que pudiera ir en contra de las tendencias de ese momento, de la oposición. Iba a ser una oposición precisamente a la ocupación romana, iba a ser una oposición definitivamente ante las luchas internas, los llamados demonios internos. No hace falta ir por ahí, también ir por esos padres rebeldes que se han rebelado huyendo de sus hijos, simplemente juzgándolos y de alguna forma mandándolos al autobaneo. Este problema es mucho más complejo de lo que podremos abarcar. Evidentemente involucra un mal uso de redes sociales, evidentemente involucra muchos factores internos y externos, pero definitivamente involucra el hecho de que las familias no estén cohesionadas. Definitivamente el cambio de paradigma actual desde la revolución industrial que se ha agudizado en nuestros días, donde tú tienes que tener la casa, los viajes, las fotos en Instagram, nos hacen tan dependientes del trabajo que poco tiempo hay para valorar lo que es importante. Alguien hizo una pregunta a una mujer en una audiencia: ¿cuánto ganas? Con todo respeto, ¿cuánto ganas en tu trabajo que es el que te impide pasar tiempo de calidad con tus hijos? La mujer contestó: gano 7,000 pesos quincenales o mensuales. Y lo ponía de esta forma: eso es probablemente lo que te cuesta una televisión, probablemente, más o menos, una televisión estándar en el mercado. Significa que estás sacrificando el bienestar y el cuidado de tu hijo por una televisión. Muy probablemente tú estés levantando, quizás no el autobaneo, no lo vayamos al extremo, pero el distanciamiento o alguna situación con tu hijo, pero tengas tu televisión allí, o quizás ni siquiera la tengas, quizás se descomponga por la obsolescencia programada, y aquello por lo cual tanto luchaste, tanto trabajaste, te haga perder algo mucho más importante, algo que realmente no lo puedes recuperar nunca. Y es un pequeño llamado a entender que el problema también empieza por los papás que han sido rebeldes al llamado de Dios de ser los referentes de sus hijos. Sí podemos culpar a Showcast, a Rubius, a un montón de streamers. Es lo sencillo, culpar videojuegos, culpar series, pero ¿qué hay de ti? Es decir, el Dios en el que creemos no va precisamente a juzgar a esas series y a esos streamers, a esos influencers, sino a ti. Eres probablemente la persona con quien más tiempo pase tu hijo y decides mejor juzgar y además hacer lo mismo de lo cual tú juzgas, es decir, quedarte en la televisión, quedarte en tus problemas de adulto, quedarte en tus ambiciones y no atender la responsabilidad que se te ha dado, de que es la mayor, que es volver tu corazón al hijo. En la última parte que ya la mencioné de la canción de Evangelion, ese estribillo tan bonito lo voy a parafrasear: muchacho, levántate y crea tu leyenda. Es lo que tendríamos que estar haciendo. Yo ya pasé por eso y quiero que tú disfrutes de una vida que agrade al Señor, pero también una vida donde puedas vivir plenamente. Levántate, joven. Y añadiría a ese estribillo de joven o shounen, levántate, también tú, adulto, aún tienes sueños por cumplir, y muchos de esos sueños tienen que ver con ese niño que te está siguiendo y te está viendo. Pese a que no lo creas así, te está viendo. Él es tu sueño que tienes que cumplir también.